leemos en Hechos 1, los primeros 11 versículos. Quiero que se quede ahí, a lo mucho tal vez solo va a tener que buscar el libro del Evangelio de Lucas, si así lo gusta, si no los demás versículos estarán saliendo en las pantallas. La ascensión de Cristo es una enseñanza, hermanos, que en ocasiones no se enfatiza como se debería de enfatizar. No le hacemos tanto énfasis o no reflexionamos en ella tanto como deberíamos de hacerlo. Sin embargo, es algo que es crucial y esencial en nuestra fe. Al final del Evangelio de Lucas se nos muestra cómo Cristo, después de resucitar, se les apareció a sus discípulos y luego Él ascendió. Lucas, que entendemos que fue el escritor también del libro de Hechos, y que podríamos llegar a decir es un solo libro repartido en 2 tomos. Por decirlo así, él tenía una sola idea que mostrar. En Lucas nos muestra cómo, y es lo que vamos a leer ahorita, cómo fue la obra y la vida de Jesús, su humillación aquí en la tierra, pero en Hechos vemos algo totalmente distinto. Nosotros encontramos a un Cristo que está sentado, está gobernante, y su obra la continúa, pero a través de la iglesia. Así que el Evangelio de Hechos, en el libro de Hechos, Lucas retoma este relato con el que termina en Lucas, en su Evangelio, acerca de la ascensión de Cristo, y nos muestra cómo Jesús comienza a enseñar a la iglesia. Y en estas últimas palabras que encontramos en Jesús dirigiéndose a sus discípulos, podemos destacar que Él continúa enseñando acerca del reino de Dios. Él hace un llamado a que tengan paciencia y que esperen antes de comenzar la misión, que ellos esperen a recibir el poder del Espíritu Santo, a recibir el Espíritu Santo en sus vidas, para que luego ellos sean testigos en la misión. Y esta palabra testigos quiero que desde este momento lo tengamos en mente. Cuando dice testigos, no es una palabra que hace referencia a que alguien vio simplemente algo que sucedió y voy a contar lo que yo vi que sucedió. Esta palabra implica martirio. Está hablando de que deben de ser mártires. Entonces, esa palabra martirio, cuando vemos la palabra testigos, debemos de pensar que está hablando de personas que están dispuestas a morir por entregar el Evangelio. Personas que están dispuestas a dar y a sacrificar todo por predicar la palabra de Dios. Entonces, les dice que deben de esperar a recibir al Espíritu para que ellos puedan ser testigos del reino de Dios. Por eso mi propósito y lo que trataré de convencerte y convencer a cada uno de ustedes en estos próximos minutos es de que, confiando en el Espíritu, anunciemos el Evangelio, porque nuestro Señor gobierna desde el cielo. Y quiero que vayamos a Hechos, hermanos, y que veamos este primer punto donde Jesús pide a sus discípulos a esperar el cumplimiento de la promesa. Dice los primeros 2 versículos en Hechos: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. El libro de Hechos, hermanos, nos está mostrando la obra de Cristo de una perspectiva distinta, como les comentaba. Si vemos en el versículo 1, Él está dirigiendo su carta a Teófilo, y Él dice lo que Jesús comenzó a hacer. Él no está diciendo lo que Jesús comenzó y terminó. Hoy voy a seguir contándote lo que pasó después de que Él terminó. No, Él está diciendo lo que Jesús comenzó a hacer, pero no hay una conclusión. ¿A qué me refiero? La obra y su sacrificio es completo. ¿A qué me refiero? A que usted y yo continuamos esa labor de predicar el Evangelio, de enseñar acerca del reino de Dios. Es lo que se va a dedicar a hablar en los próximos capítulos, en el libro de Hechos. Entonces, el libro de Hechos es un libro que nos muestra cómo Dios continuó obrando, pero a través de la iglesia. Cómo el Evangelio fue enseñado, pero a través de usted y a través de mí, podríamos decir, hoy en día. Continuamos esa labor que comenzó con los apóstoles. Nosotros la continuamos hoy en día. Y cuando Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos y está con ellos hablándoles por 40 días. Y durante todo ese tiempo, Él continuó enseñándoles, comenzó a hablarles, a enseñarles acerca de cómo las Escrituras se cumplían en Él y les abrió el entendimiento. Podemos leer esto en Lucas 24, 44 y 45. Lucas 24 dice: y les dijo, esto es lo que os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
y el 45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y esto mismo se repite un poquito antes en cuanto a las personas que iban en camino a Emaús. Nos cuenta la historia que ellos iban caminando, iban tristes. Tratemos de pensar lo que estaba pasando en ellos, la situación en ese lugar. Aquella persona que prometía ser el libertador, aquella persona que prometía restablecer el reino de Israel, había muerto. Entonces, toda esa idea que ellos tenían había desaparecido, a pesar de que Jesús había anunciado a sus discípulos que Él debía de morir. Y por eso les dijo: ¿acaso no era necesario? ¿Acaso no les dije que esto iba a suceder? Pero ellos iban caminando tristes porque aquello que se miraba muy prometedor, ante sus ojos parecía que había sido un fracaso rotundo, porque había muerto Jesús. Entonces, Jesús se les aparece en el camino y comienza a enseñarle las Escrituras. Después de todo ese tiempo, habiendo caminado, le dice: no te vayas, quédate con nosotros. Y estuvo con ellos, y después de comer y compartir un poco, dice el texto que desapareció de la vista de ellos. Y ellos, cuando cuentan ese relato a los demás, dicen: ¿acaso nuestro corazón no enardecía? Es decir, su corazón estaba lleno de gozo porque estaban comprendiendo las Escrituras. No sé si le ha pasado a usted. Hay momentos en los cuales estoy leyendo el texto y lo veo con tal claridad que mi corazón se llena de gozo. Al fin entendí. Qué difícil es a veces para nosotros entender. No podemos por nosotros mismos. ¿Qué es necesario? El Espíritu de Dios. Entonces, pensemos de esta manera. Los discípulos tenían muchas ideas, pensamientos, enseñanzas. Todo tenía en su mente. Ellos conocían y habían sido educados en las Escrituras. Y todas esas enseñanzas aisladas tomaron un sentido como un rompecabezas, donde muestra una imagen cuando Cristo tomó el lugar correcto en toda esa enseñanza que ellos tenían en su mente. Cuando Cristo tomó ese lugar adecuado, entonces ese cuadro, cuando usted coloca la última pieza en el rompecabezas, usted se alegra porque logra ver la pieza completa y la imagen entera. Y es lo que estaba pasando en ellos. Todos estos pensamientos aislados sin sentido y que no lograban entender, tomaron forma y sentido en el corazón de ellos. Entonces, esa alegría y ese entusiasmo, tratemos de pensar en eso. Jesús resucitó. No sé ustedes, pero yo más de alguna vez, que hace mucho que no me pasa esto, mi padre murió y mi madre murió hace mucho tiempo, más de alguna vez yo soñé, estaba en mi sueño tan profundo, que soñé que mi padre estaba con vida. En el sueño entendía que mi padre había muerto, pero que por alguna razón realmente esa muerte no era real y apareció en algún lugar y me encontré con él. Fue tal mi alegría que eso me desconectó y me despertó. Al despertarme y darme cuenta que estaba en la cama a medianoche, en la madrugada, el dolor fue profundo, porque me di cuenta que estaba muerto y que no estaba conmigo. Si una idea como esa, que solo fue un sueño, provoca tal impacto, ahora imagine usted ver realmente a Cristo resucitado delante de ellos y hablando. Es algo que los impactó, y no solamente eso, abrió sus mentes y sus corazones para entender el Evangelio y tomó sentido. Ese gozo en sus corazones, ¿ellos qué querían hacer? Anunciar, predicar, enseñar, hablarlo. Pero Jesús les dice: esperen, aún no es el tiempo. Y quiero que vayamos al versículo 4, en Hechos 1. Dice: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Tienen que esperar a que el Espíritu Santo llegue a ustedes. Tienen que esperar la promesa del Padre, que el Consolador iba a llegar cuando Cristo ascendiera. Una vez Él asciende, entonces, estando con el Padre, Él envía el Espíritu. Deben de tener paciencia. Juan bautizó con agua, hablando de un bautismo de nuestra carne, pero el Espíritu va a bautizar el bautismo del Espíritu Santo es totalmente distinto, el cual entendemos que no es terrenal, sino es totalmente espiritual. ¿Por qué debían de esperar? Ellos ahora entendían, pero ¿por qué debían de esperar? Porque no tenían el Espíritu de Dios en sus vidas. Debían de esperar porque, a pesar de que sus mentes ahora eran capaces de entender con mayor claridad el Evangelio, la palabra de Dios, aún no estaban completamente libres del poder de sus propias debilidades.
La predicación no iba a encontrar efectividad en ellos, en su conocimiento. Por más que una persona sea muy astuta o muy hábil para hablar, si no tiene el Espíritu de Dios, no puede la otra persona edificarla. No puede ser edificada la otra persona. Por más que ellos entiendan o entendieran las Escrituras y todo haya tomado un sentido para ellos, no podían predicar, porque el que transforma los corazones es el Espíritu Santo, no nosotros. Es Dios y su palabra quien transforma, no nosotros. Y pasa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos aquí la palabra de Dios, pero ante los retos no respondemos bíblicamente? Estamos llenos de mucho entendimiento, pero no somos capaces de ponerlo en práctica, ni vivir por medio de esa verdad. Y luchamos contra eso. Porque el conocimiento muchas veces no llega al corazón. Y no vivimos por medio de él y no tomamos decisiones a través de la palabra de Dios. Entonces ellos debían de esperar. Ellos tenían que tener paciencia a que el Espíritu de Dios llegara a ellos, lo cual sucedió 10 días después. Entonces, al ver todo lo que estaba pasando, los discípulos al ver todo lo que había sucedido y toda la situación que estaban dirigiendo, tuvieron 40 días, ellos estaban asimilando todo lo que estaba pasando, la palabra de Dios, probablemente ellos estuvieron estudiando cada vez más. En todo ese contexto, le hacen una pregunta a Jesús. Así que Jesús continuó enseñando acerca del reino de Dios a ellos. Ellos, aunque ellos estaban comprendiendo la palabra, al ver ellos las Escrituras, en ellos surgieron otras dudas. Entonces, no sé ustedes, pero pensemos, ellos estaban en esas últimas pláticas cara a cara con Jesús antes de que Él ascendiera. Muchas preguntas podían hacer, pero preguntaron algo que creo yo personalmente que tiene bastante lógica. Leamos el versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos estaban pensando en lo siguiente: en el tiempo, en el reino, la restauración, tiempo, reino, restauración. Ellos estaban pensando en esas cosas. ¿Cuándo iba a suceder? ¿Cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel? Porque ellos probablemente tenían en mente aquella profecía de Amós, que la encontramos, no la vamos a leer, Amós 9 del 11 al 15. En Amós 9 del 11 al 15 se habla de que un día la casa de David iba a ser restaurada. Es decir, el reino iba a ser restaurado. Todo indicaba que ese era el momento, porque Jesús había resucitado. Si hace 3 días atrás, más de 43 días atrás, ellos estaban tristes porque había muerto aquel que prometía la restauración del reino, ahora que había resucitado, hoy es el momento. Entonces, ¿cuándo iba a ser? Es que ya resucitó. La pregunta es válida. No nos apresuremos a sacar una conclusión. Que no entendían probablemente a qué se refería Jesús con el reino, aún no lo lograban entender, es otra cosa. Pero la pregunta de ellos es totalmente válida. Hoy es el momento, resucitó. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo será ese momento? Esa pregunta también demuestra que ellos entendían el reino de una manera temporal, ubicado aquí en la tierra, lo cual no era así. El reino del que Jesús estaba hablando era un reino que era eterno, que no tenía fin, que no tenía límites, que no estaba amarrado a la cultura, al mundo. Era un reino totalmente espiritual, porque Él no iba a morir y resucitar para sentarse en un trono terrenal. No se estaba refiriendo a ello. La pregunta, obviamente, a la pregunta Jesús responde, pero Jesús no responde regañándolos o reprendiéndolos, sino que la respuesta de Jesús considero de que es una respuesta llena de ánimo, llena, creo yo, de una gran verdad, que creo que aún más ellos abrieron su mente a entender lo que estaba sucediendo. Leamos los versículos 7 y 8. Y Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y es que hasta el día de hoy, hermanos, no nos compete saber los tiempos en que Dios va a obrar. Aunque muchas veces ocupa nuestra mente, ¿cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo se cumplirán todas estas cosas? ¿Cuándo vendrá? Pero no nos compete saber. Lo que los discípulos debían hacer era esperar un poco más. Realmente era un poco de tiempo más.
Eran días lo que debían de esperar para el cumplimiento de la promesa y después comenzar esa misión y esa labor de predicar el Evangelio. De que ellos, confiando en el poder del Espíritu Santo, ellos pudieran testificar acerca del reino de Dios, predicar el Evangelio del reino de Dios, porque su Señor está gobernando, está en el cielo sentado. De manera, hermanos, que aquí nosotros podemos ver que la razón de existir de la iglesia es dar testimonio. Muchas veces nos preguntamos por qué las personas cuando mueren, cuando creen en Jesús, ¿por qué no mueren ahí? Si es inevitable que pequemos, mejor en ese momento que hemos recibido a Cristo y estamos en ese momento de gozo profundo de que hemos conocido a nuestro Salvador, ahí deberíamos de partir con Él. ¿Por qué no es así? ¿Por qué Dios no lo hace así? Porque tenemos que dar testimonio de quién es Él. Nuestra labor en vida, mientras estamos en vida, es entregarnos a la predicación, a la enseñanza y ser testigos de Cristo, estar dispuestos a sufrir para mostrar el Evangelio del reino, anunciar el reino de Dios. Y para eso también hemos recibido el Espíritu Santo, para no fracasar en nuestra misión, para que nuestra labor permanezca fiel a Él, a la palabra, a las Escrituras, y no fieles a nosotros mismos. Calvino decía de que es nuestra labor, es nuestra responsabilidad hacer visible el reino invisible. Dicho de otra manera, es su labor y mi labor a través de mi forma de hablar, de pensar, de relacionarme, de hacer negocios, mi forma de vivir debe demostrar y revelar al mundo ese reino invisible. El mundo, al ver a la iglesia, debe de decir realmente Dios ha transformado la vida de ellos. El reino de Dios es algo real. El reino de Dios no es algo que está en nuestra mente. Es Dios gobernando en nosotros, en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestra forma de tomar decisiones. Es nuestra responsabilidad a través de nuestra vida como iglesia y cada uno de manera personal, mostrar el reino de Dios a las demás personas. ¿Quién es Él? Está gobernante. Y habiendo dicho todas estas palabras, y habiendo hablado y dado esas últimas instrucciones, el texto ahora nos lleva a un momento donde Jesús asciende. Dice Hechos 1 del 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas. Y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Nosotros podemos ver la obra de Dios de 2 maneras. Y en teología se habla de 2 formas en las que podemos ver la obra de Dios. Se llaman estados, se suelen llamar estados. Estado de humillación y estado de exaltación. Pues el estado de humillación entendemos que comienza con la encarnación. El Hijo, la segunda persona, entrando al mundo, tomando forma humana, entrando al mundo. Su vida, su ministerio, su pasión, su sufrimiento, su muerte en la cruz, su entierro y su descenso al Hades, que Pastor David habló acerca de eso, él lo explicó, lo animo a ver la prédica nuevamente. Pero la segunda forma en la que podemos ver la obra de Cristo es a través de la exaltación. La exaltación comienza con su resurrección. Continúa con la ascensión, que es lo que estamos hablando ahorita. Sucesión o sentarse a la diestra de Dios, que entendemos eso como un título de gloria, de honor, estar sentado a la diestra de Dios. Dios no tiene diestra, entendemos, entonces que es un título. Y su segunda venida en gloria, así como lo vieron irse, así vendrá por segunda vez. Entonces, aquí vemos cómo Jesús asciende y es recibido al cielo, es abrazado y cubierto por nubes. Es ese Cristo que resucitó de entre los muertos. Y nosotros ya hemos leído acerca de esto en Filipenses, donde se muestra que el Hijo, que no escatimó ser igual o tener forma de Dios o ser forma de Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se encarnó
y murió, es decir, humillación, muerte, pero después resucitó y fue exaltado a lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble delante de él. Su exaltación. Entonces, la idea que Lucas quiere poner en nuestra mente es un Cristo reinante, glorificado, sentado a la diestra de Dios, que ha ascendido a las nubes. Y es bien difícil no pensar en la profecía que nosotros encontramos en Daniel 7:13 y 14. Lo voy a leer. Daniel 7:13 y 14 dice: seguí mirando en las nubes, visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es que claramente está hablando de Jesús acá. Jesús es ese hijo de hombre que fue presentado delante del anciano de días y está hablando de ese momento de que fue recibido en gloria, fue presentado delante de él para dar dominio, reino, potestad, gloria, honor. Entonces, sin duda, la imagen es de un Cristo que está reinante. Cristo ascendió y es la garantía de la predicación del reino, que usted y yo podamos predicar la palabra de Dios. Él está guiando y protegiendo a la iglesia. Él está capacitándonos a cada uno de nosotros para poder cumplir la misión que se nos encomendó. Anunciar el evangelio. Y trata de pensar, tratemos de imaginar ese momento. Cuando estoy leyendo la Biblia, hay ciertas porciones, hermanos, de verdad que muchas veces en el día a día, cuando leemos la Biblia, no sé si le pasa, pero uno lee de una manera mecánica. Y uno va leyendo y uno entiende las historias, uno vuelve a la historia una y otra vez y vuelve a la misma historia, a tal punto que ya la historia parece ser simplemente letra plasmada en un papel que nos está enseñando algo y que lo aprendemos. Y dejamos a un lado que son sucesos reales muchas veces. Bueno, son sucesos reales. Entonces trato de imaginar los discípulos hablando con Jesús. Y Lucas lo muestra de esa manera. Así que imaginémoslo como Lucas lo está mostrando. Jesús estaba hablando con ellos. Señor, ¿restaurarás el reino? Entonces, ¿es ahora el tiempo que lo vas a restaurar? No les compete a ustedes saber el tiempo. Tengan paciencia. Recibirán el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos. Y dichas esas palabras, Jesús se alejó. Y trato de pensar eso. Jesús estaba frente de ellos y comenzó a ascender. Y en lo que iba ascendiendo, ellos quedaron viendo hasta que desapareció de sus vistas, porque fue recibido en gloria. Fue recibido entre nubes. Y ellos viendo, no me malinterpreten la palabra, pero ellos se quedaron pasmados viendo eso. ¿Quién ve ascender todos los días a alguien al cielo? Así. Es que no es cualquier historia. Y es algo real que sucedió ante de ellos. Es que Jesús no resucitó en un cuerpo imaginario, ilusorio. No era un cuerpo real que podía ser palpado, lo podían reconocer. El hecho de que no lo habían reconocido al inicio y que después lo reconocieran quiere decir que tenía los mismos rasgos característicos antes de su muerte. Pero era un cuerpo glorificado que permitía a él volver a esa gloria juntamente con el Padre y que le pertenecía y le pertenece. Entonces él subió de manera real y fue oculto de sus ojos. Trato de imaginar eso y realmente es una historia extraordinaria. Mientras ellos estaban viendo fijamente al cielo lo que había sucedido, no sabemos qué estaban pensando, imaginémonos que estaban muy maravillados por lo que estaban viendo. ¿Qué están viendo? Dos varones aparecieron a la par. ¿Qué están viendo al cielo? ¿Por qué siguen viendo? Así como lo vieron que se fue, así vendrá. Lo que probablemente vemos esas palabras, lo que demuestran esos dos varones con vestiduras blancas, es que es casi una exhortación que les dice, bueno, ¿y por qué siguen parados viendo al cielo? Ya tienen que hacer lo que se les instruyó a hacer. Vayan y hagan lo que se les ha pedido que hagan. Vayan, esperen, y cuando sea el momento de recibir el Espíritu Santo, hagan la labor que se les encomendó. Así como se fue, así vendrá. Así como lo vieron ir en gloria, entonces Él volverá de esa misma manera. ¿Qué debían de hacer los discípulos mientras esperaban? Predicar la palabra, ser testigos.
estar dispuestos a morir para predicar el Evangelio, porque su Señor está en el cielo gobernando. Ellos debían confiar en el Espíritu, que iban a recibir el poder del Espíritu, para que ellos anunciasen el Evangelio del reino de Dios, porque ellos tenían la certeza de que su Dios estaba sentado en el trono. Él está sentado, Él ascendió para sentarse al trono en el cielo. Pero ¿cómo podemos ver aquí el Evangelio? ¿Cómo nos muestra esto? ¿O cómo podemos maravillarnos acerca del Evangelio de Dios a través de esta porción? Jesús dijo en Juan 3:13, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Claro, es que esta es una gran verdad. Y la leemos y no hay duda acerca de ellas. Nadie subió al cielo, nadie. Es que nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hasta ahí creo que está claro. Pero hay dos relatos bíblicos que nos ayudan a entender aún mejor el ascenso, la ascensión de Cristo. Hay un personaje que los dos personajes creo que todos lo conocemos. El primero de ellos es Enoc. Enoc lo encontramos en Hebreos 11:5 y lo encontramos en Génesis 5:21 al 27. Y nos cuenta la historia que Enoc era un hombre que caminaba con Dios. Es decir, en pocas palabras, era un hombre recto. Que podíamos entender que Enoc era un hombre que realmente su comportamiento y su vida era digno de ser alguien hijo de Dios. Entonces, Enoc, que caminaba con Dios, fue llevado al cielo. Y de igual manera pensemos en Elías. Elías, el cual encontramos en 2 de Reyes 2, profeta de Dios, una figura importante, porque de los dos que estuvieron en el monte, uno era Elías y el otro era Moisés, cuando Jesús se transfiguró. Es decir, que Elías era una figura realmente importante, un profeta de Dios. A él se le anunció. De Enoc no nos dicen que se le haya anunciado. A Elías se le anunció que iba a ascender al cielo, por decirlo, ser llevado al cielo. Eliseo caminaba con él y no lo quería dejar porque le dice, no quiero que te vayas, quiero estar contigo. Y él estuvo tanto pegado a Elías que lo vio irse en un carro de fuego llevado al cielo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Enoc y Elías? Porque los relatos son muy similares. Pero hermanos, realmente hay una gran diferencia, realmente una diferencia abismal. Porque cuando se habla de la ascensión de Jesús, nosotros estamos hablando del ascenso del Rey, de esos salmos de entronización, de ese momento donde podemos ver esos momentos de coronación, donde hay muchos testigos. Aparece un hombre entrando en una catedral con toda su ropa real, pero no es el rey porque no tiene la corona. Va subiendo, se acerca al trono, se le pone una corona y entonces él es el rey. Ese es Cristo Jesús. No en un trono terrenal, sino en un trono que es superior. Un trono en el cual gobierna toda la creación. Ni Enoc ni Elías subieron al cielo con ese propósito, de sentarse en el trono. Porque ninguno de los dos fue capaz de sufrir hasta la muerte para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Porque ninguno de los dos se ha ganado el honor a través de derrotar a la muerte por medio de su resurrección. Y ninguno de los dos realmente es digno de subir al cielo y sentarse al trono. Es que nuestro Señor fue recibido en gloria para tomar su lugar junto al Padre. Era necesario, incluso antes de que la iglesia recibiese el Espíritu Santo en el Pentecostés, que el Hijo ascendiera, gobernante junto al Padre, enviaran al Espíritu para que viniera a consolar y a guiar a su iglesia. Porque Cristo está en el cielo, es que tenemos la garantía de que nuestra salvación, hermanos, es completa, es plena, es real, no es a medias. Que nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados y que no estamos bajo el gobierno de nuestras emociones, no somos gobernados por nuestras ideas, no somos gobernados por el pecado, por nuestros impulsos, sino somos gobernados por Cristo. Amén. Eso es verdad porque Jesús está en el cielo sentado, gobernante. Nuestra salvación es real y no somos esclavos ya del pecado. Pero de igual manera que Cristo se ha sentado en el trono, haya ascendido al cielo, es la garantía de que un día nosotros
entraremos al cielo y nos uniremos juntamente con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Rey. Y probablemente tú nos visitas por primera vez y para ti todas estas cosas son meras historias y son meros mitos. Y para ti no es algo relevante. Son hechos fantásticos. Y simplemente es una historia imposible que pase. Y dices que no es posible, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna lógica, no es racional que Jesús haya resucitado en primer lugar, y mucho menos que haya subido al cielo y esté sentado en un trono. Y tú piensas eso, que no es real. Sin embargo, yo estoy plenamente convencido por las Escrituras y por el Espíritu, que es totalmente cierto, es verdad que Jesús derrotó el pecado con su muerte y su resurrección. Es plenamente cierto que ahora Él está en el cielo gobernando y que un día volverá y regresará un día. Es totalmente cierto. Pero tú te preguntarás, bueno, si es cierto, ¿por qué no ha venido? Han pasado más de 2000 años. ¿Dónde está la evidencia que un día va a venir? No ha venido ni vendrá. Es de locos creer eso. Es de torpes creer eso. Pero quiero decirte la razón por qué Cristo no viene. Y es una razón que muchas veces no logramos entender. Él está dando tiempo para el arrepentimiento. Y Él está mostrando misericordia, es lo que dice 2 de Pedro 3:9. Que debemos de entender lo que nosotros consideramos como tardanza, debemos de entender eso como paciencia, como misericordia. Porque Dios está dándote el tiempo para que te arrepientas de tus pecados y reconozcas. Porque el día que venga va a ser demasiado tarde. Y si tú en vida no reconoces que Jesús es Dios, cuando Él venga, lo que estás haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Mientras tanto, ¿qué debes de hacer? Humíllate al Señor. Ora y clama a Jesús. Él es tu Salvador y tú puedes. Él ha muerto para salvar y para perdonar los pecados de aquellos que le buscan, de aquellos que Él escogió. Ora a Dios y pide que Él abra tu mente y tu corazón para que tú alcances salvación. Y a todos aquellos que creemos en el Evangelio, hermanos, hay momentos en nuestra vida que debemos de esperar, simplemente esperar. Hay momentos que son difíciles, hay situaciones en las cuales no podemos dormir, padecemos de insomnio, el dolor, el sufrimiento son demasiado fuertes, la duda, la incertidumbre, la escasez son demasiado profundos, que roban nuestra mente y nuestro corazón y nos embargan hacia un sentimiento de culpa, de derrota. Hermanos, espera en Jesús. Dios está en el cielo gobernando y Él controla absolutamente todas las cosas. Una forma de ser testigos del reino es glorificando a Dios en medio del sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? Comportándonos según la palabra de Dios, comportándonos según las Escrituras. Es que, hermanos, realmente para el cristiano el dolor y el sufrimiento creo que se vuelven grandes compañeros para glorificar a Dios. Porque aquellos que hemos creído en Dios, nuestra respuesta no va a ser conforme al mundo, ante el pecado y el dolor y el sufrimiento. Ante la muerte no respondemos igual, no respondemos como el mundo responde, respondemos como Dios nos ha enseñado conforme a su palabra. Y de esa manera nosotros glorificamos a Dios cuando somos obedientes a Dios por medio de las Escrituras. Lo segundo, hermanos, es que no ames este mundo. Nuestro arraigo a este mundo es fuerte. Amamos y esperamos mucho de este mundo. Pero, hermanos, no es sano, no es lógico, no es de sentido común esperar seguridad, confianza, paz, provisión de este mundo. Aquello que solo podemos encontrar bajo el gobierno de nuestro Señor. No te desencántate de este mundo. Porque eso creo que se vuelve el mayor obstáculo para ser testigos de nuestro Señor. Porque amamos mucho lo que está en este mundo. Amamos lo que vemos en este mundo. Pero también, hermanos, debemos de entender que toda nuestra vida tiene el propósito de ser testigos de Cristo. Donde sea que vayamos, con quien sea que platiquemos, debemos de entender de que solo los cristianos tienen el poder del Espíritu Santo en ellos. Y que no somos nosotros los que salvamos, es Dios por medio de nosotros, a través de la palabra que podemos edificar a otros. Yo puedo en algún momento hablar
acerca de mis problemas, tal vez, digamos, con un inconverso, con alguien que no cree en el Evangelio. Y probablemente mi plática con él sea agradable, pero sus palabras no me van a edificar porque no tiene el Espíritu de Cristo. Solo quienes tienen el Espíritu de Dios, aquellos que creen en Jesús como Dios. Entonces, esos son los únicos que pueden llegar a edificar a otras personas y llevarlos a ver su pecado y a confiar y descansar en Cristo Jesús. Debemos de entregar nuestra vida y estar dispuestos a sufrir. Y quiero concluir con la historia de Elisabeth Elliot, una mujer misionera que junto con su esposo Jim Elliot, que ellos se conocieron en la universidad, después de un tiempo fueron hacia Ecuador. Estando en Ecuador, ellos eran traductores bíblicos, hacían misión en Ecuador. Ellos decidieron casarse cuando ya estaban en Ecuador. Al casarse tuvieron una hija y pasaron un par de años haciendo esa labor de misión. Jim Elliot sintió fuertemente ir a una tribu vecina, conocida como salvajes, es la traducción al español. Entonces Jim Elliot, junto con otras personas, decidió ir a hacer misión. Luego de un par de vuelos de reconocimiento, llevó un piloto con ellos. Ellos decidieron ir a esta tribu llamada los salvajes o salvaje. Llegaron al lugar, estando ahí, fueron asesinados. Y Jim Elliot fue asesinado con los demás que estaban ahí. Esa noche fueron visitados por un hombre y dos mujeres de la tribu, aparentemente amistosa, la visita, pero esa misma noche los mataron. Y hasta aquí creo que la historia podríamos decir, es lo que suele pasar, es una historia recurrente. Pero algo que creo yo que impacta nuestras vidas es que un par de años después, su esposa, Elisabeth Elliot, junto con su hija y otro grupo de personas, decidieron volver a esa misma tribu. Y no solo volvieron a esa misma tribu, fueron a vivir con aquellos que habían asesinado a su esposo. Poco tiempo después, aquellos que habían asesinado a su esposo creyeron en el Evangelio, juntamente con otras personas de la tribu. Esta mujer, después de haber nacido en 1926, murió en el 2015 con una vida que realmente fue un ejemplo de entrega al Evangelio. Hermanos, no quiero dejar en su mente la idea de que solo las misiones foráneas son esas para evangelizar, sino que me sirve a mí para decirle que debemos de estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Que usted día a día puede ser testigo y anunciar el Evangelio de Dios en su casa, donde trabaja, con quienes habla, con quienes comparten. Debe de estar dispuesto a sacrificar su vida. Debe de confiar, hermanos, en el Evangelio. Debe de anunciar el Evangelio, confiando en el poder del Espíritu Santo, que lo capacita a usted para poder enseñar. Porque nuestro Señor gobierna desde el cielo. Es que debemos predicar la palabra de Dios todo el tiempo. Nuestra vida debe de ser ejemplo para otros. Así que, hermanos, les ruego en el Señor que seamos personas que anunciemos el Evangelio del reino, confiando en el poder del Espíritu Santo, porque nuestro Señor gobierna desde el cielo. Vamos a orar.